niños, ¿cómo están? Hoy vamos a orar, pero a Jesús y a Dios. Todos van a cerrar sus ojitos y van a repetir después de mí. Papito Dios, te damos gracias. Te damos gracias Por este día, por los pastores, por los pastores, por los niños de la iglesia por los niños de la iglesia y por todos de la iglesia. y por todos los de la iglesia. Te pido que ese COVID-19 Ese COVID-19 no toque con ninguno de nosotros. no toque ninguno de los otros. Amén y amén. Amén y amén. Tú nos has dado libertad, Señor, por tu sangre que nos limpió, Señor, y hoy somos libres para alabarte. Libre soy, mi pecado perdonó, con su gracia me limpió, sano soy. El dolor y la aflicción no me pueden dominar, pues creo en ti. Sí creo en ti. Aleluya, consumado es, la muerte venció. Aleluya, me perdonó y libre soy. Libre soy. Soy feliz, pues mi copa rebosó con su abundante amor. Salvo soy, en tu nombre hay poder, nunca más seré igual, pues creo en ti. Sí creo en ti. Oh, aleluya, consumado es, la muerte venció. Aleluya, me perdonó y libre soy. Con solo un toque, Señor. Con solo un toque me quitó las cargas, con solo un toque todo monte derribó. Ya no hay condenación, pues Él resucitó. Jesús, tu nombre exaltamos. Con solo un toque Él me quitó las cargas, con solo un toque todo monte derribó. Ya no hay condenación, pues Él resucitó. Jesús, tu nombre
resucitó. Jesús, tu nombre exaltamos. Con solo un toque Él me quitó las cargas. Con solo un toque todo monte derribó. Ya no hay condenación, pues Él resucitó. Jesús, tu nombre exaltamos. Jesús, tu nombre exaltamos. Jesús, tu nombre exaltamos. Jesús, tu nombre exaltamos. Te alabamos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, Señor, por tu sangre, Señor, por tu amor, Jesús, porque hemos sido libres, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Jesús. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy. Por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Él ha ganado la batalla, ha ganado la batalla. Cristo todo lo venció. Aleluya. La victoria está en ti. Dile una vez más. Aleluya. Las ganado para mí, la muerte vencida está. Resucitaste, Rey, sentado en majestad. Eres eterno Dios. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy. Por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Ha ganado la batalla, Cristo todo lo venció.
vivo estás, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está, Él ha ganado, reinando está. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, las ganado para mí, la muerte vencida está. Resucitaste, Sentado en majestad, sentado en majestad, eres eterno Buenos días, mis amados hermanos, qué alegría volverlos a tener junto con nosotros en este tiempo poderoso de la palabra de Dios. Iglesia de Dios, las amamos con todo nuestro corazón, ustedes saben que son parte de nosotros y qué alegría podernos conectar nuevamente a través de estos medios y un saludo muy especial para todos. Después de esta poderosa alabanza, porque sabemos que la alabanza es para Él, sabemos que este tiempo es para nosotros con Dios, es un tiempo donde no permitimos que nadie ni nada nos quite, nos robe un tiempo especial y de calidad con el Señor. Nosotros necesitamos la dirección de Dios, nosotros necesitamos su guía. Así que es un tiempo donde el Señor mismo nos dice, estad quietos en la presencia del Señor. Es un tiempo donde no vamos a hablar, es un tiempo donde no nos vamos a distraer, es un tiempo donde tú y yo estamos teniendo esos espacios maravillosos con el Padre, donde buscamos su dirección, donde le entregamos nuestra alabanza es para Él, donde entregamos nuestra adoración, nuestra alabanza y lo hacemos de corazón, pero también nos disponemos para escuchar su voz a través de la palabra de Dios, porque va a venir una palabra poderosa de parte de Dios para ti. Necesitamos la guía y muy atentos, porque dice la palabra del Señor, estad atentos, estad vigilantes. El Señor dice escudriñarlo todo, aleluya, tomar todo lo que el Señor vaya a hablar a nuestra vida y ponerlo por obra, porque el Señor dice oidores y hacedores de la palabra de Dios. Y vamos a seguir adorando al Señor de una manera práctica como siempre, porque al Señor, aleluya, Él nos ama de una manera práctica. El Señor dice, por tanto los amé, que di mi vida por cada uno de nosotros. Había un nombre escrito de muerte para nosotros, pero el Señor murió por nosotros y dio su vida por nosotros. Así que, mi amado hermano, estemos siempre atentos a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y nosotros, ¿qué podemos darle en esta mañana al Señor? Nuestras palabras de gratitud. Y la gratitud siempre, mi amado hermano, lleva de la mano una acción, corazones agradecidos, sabiendo que de la mano del Señor hemos recibido todas las cosas buenas, que hemos recibido la salud para poder trabajar, que hemos recibido puertas abiertas, que aún en medio de una pandemia el Señor
te ha sostenido a ti, a tu familia, te ha guardado. El Señor ha puesto en tus manos el recurso, porque dice la palabra de Dios que todo lo bueno, toda dádiva buena que tú puedas recibir en tus manos viene del Señor. Alguien me podrá decir, no, eso es fruto de mi trabajo. Sí, Señor, gracias a Dios, porque es fruto de tu trabajo. Y el trabajo Dios te lo dio. Y el Señor te da salud para trabajar. Y el Señor te da entendimiento para hacer empresa, para hacer lo que tú necesitas hacer. Así como corazones agradecidos, vamos a levantar hoy una ofrenda de gratitud y adoración al Señor. El Señor solamente pide una mínima parte. El Señor pide un 10%, por eso dice que nuestro diezmo, nuestra ofrenda de gratitud a Él. Aleluya. Esa es mi manera de agradecer al Señor. Lo que el Señor dice, la fe es accionar, la fe es moverme. ¿Y moverme en qué? En gratitud y en adoración práctica. Así que alisamos nuestro sobre en familia, desde el más pequeño, como siempre lo digo, debemos de enseñarle, aleluya, porque eso va a abrir camino para él. O para esa bebé, va a abrir un camino de bendición en su vida. Porque cuando nosotros levantamos nuestras manos para dar, aleluya, esa semilla va a dar un fruto y un fruto abundante. Así que sembremos con expectativa, sembremos dándole gracias al Señor por la salud, sembremos dándole gracias a Dios por nuevos proyectos, sembremos dándole gracias al Señor por restauración de nuestro hogar. Y seguimos sembrando en gratitud, movimientos de fe como aquella mujer que no tenía absolutamente nada, movimientos de fe, aleluya, así como el sembrador siembra y espera una cosecha, tú siembras y esperas cosecha. Y vamos a abrir la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 8, y dice la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 8, vamos a abrir nuestras Biblias. No nos acostumbremos solamente a escuchar, sino a abrir nuestras Biblias, a tener nuestra Biblia de papel y poder marcar, subrayar, tenerla allí. Ella no se descarga, a ella no le pasa nada, a ella no pierde los datos. La palabra del Señor está allí escrita aquí, pero también debe estar en nuestros corazones. 2 Corintios capítulo 8 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación. ¿Cómo estaba esa iglesia? Dice, en grande prueba de tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, pero no solamente se quedaron en sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ¿a quién? Al Señor. Versículo 5. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Y es que el Señor nos habla. Si tú estás pasando en tribulación, por enfermedad, por circunstancias de la vida, el Señor dice, levántate en fe y da. Porque el Señor en medio de la tribulación, así como esta iglesia, en medio de su tribulación tenían gozo. Y el gozo se manifiesta en gratitud. Y la gratitud se mueve en dar al Señor. Aleluya. Porque de lo recibido de la mano del Señor estamos dando. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias. Señor, vamos a cerrar nuestros ojos, a levantar nuestras manos y decirle, Señor, gracias. Gracias porque de lo recibido de tu mano te estoy dando. Gracias, Espíritu de Dios, aleluya, porque tú eres, Señor, el Dios, aquel que ha dicho, yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor, yo soy el Señor que te sustenta, porque el Señor dice, yo soy tu pastor y nada te faltará. Padre, en esta hora pedimos por paz en los hogares. En esta hora pedimos por paz en los hogares. Padre bendito, tú escuchas, Señor, la oración que se hace en ese hogar.
Tú escuchas, Señor, el clamor, porque tu palabra lo dice, me invocaron en medio de la angustia, me invocaron en medio de la aflicción y yo los escuché. Así, Señor, gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestra esperanza. Gracias, Señor, porque tú tocas, Señor, aquella mujer, aleluya, que está afligida en su corazón, tú la tocas, tú le das fuerzas, tú le das valor. Aquel hombre que dice, ya no puedo más, Señor. El Señor te dice, yo soy el Dios que te sustenta, yo soy el Dios que te guarda. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. El Dios que tiene el control de la situación. Dile, Señor, tú tomas el control de esta situación. En el nombre de Jesús, aleluya. Espíritu de Dios, porque yo te digo a ti, si tú lloraste en el 2020, el 2021 vas a llorar, pero de gozo, aleluya, de gozo. Hay una palabra profética para ti, vas a llorar de gozo, porque el Señor dice, porque me vas a buscar de todo tu corazón y yo voy a estar ahí, aleluya. Gracias, Señor. Padre, hoy que se quebranta toda hechicería, hoy se quebranta toda palabra de maldición en contra de los hijos de Dios. Gracias, Señor. Padre bendito, los cielos se abren a favor de estas familias que invocan tu santo nombre, de esas familias que han abierto su corazón, de esa persona que se siente sola y el Señor te dice, yo estoy contigo. A ti que tú estás escuchando solo este mensaje, el Señor dice, no te angusties, yo estoy contigo, aleluya. Yo hablo a tu corazón, yo te sostengo. Gracias, Señor, por bendecir, Señor, cada día más. Gracias, Señor. Dile, Señor, yo me quiero reconciliar contigo. Yo quiero, Señor, hacer las cosas al derecho. Dile, Señor, endereza mis pasos. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú haces cosas grandes. Semana de bendición, semana de oraciones contestadas, semana con expectativa, porque el Dios a quien tú clamas es el Dios que sostiene el cielo y la tierra. Es aquel que hizo un milagro con Abraham, es aquel que hizo un milagro con aquella mujer de flujo de sangre, aleluya. Es aquel que hace milagros hoy, señales, prodigios, aleluya. Señor, gracias, porque el Señor dice, no durará mucho tu dolor, porque tú has creído y yo voy a recompensar tu fe en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Siente la presencia de Dios, siente porque el Señor está allí en tu casa. Gracias, allí en el lugar donde tú estás, el Señor está contigo. Gracias, Iglesia de Dios, semana llena de bendición. Aleluya, aleluya, testificarás del poder de Dios. Gracias, Señor, aleluya, gracias porque esa semilla se multiplica y da fruto para lo cual es sembrada. En el nombre de Jesús, manos ungidas, manos con dinero allí, aleluya, con ascensos, gracias, con nuevas oportunidades de negocio, gracias, aleluya, es lo que tú tienes para tus hijos, porque el Señor dice, yo tengo planes para ti, mujer, yo tengo planes para ti, joven, y son planes de bien y no de mal. Yo tengo planes para ti, varón, son planes de bien y no de mal. Gracias, Señor. Dile, Señor, mi vida, mi hogar y todas las cosas, Señor, que yo tengo que hacer, que están, Señor, tengo como roles en mi vida, los entrego en tus manos, en las mejores manos. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hay sanidad y medicina en esta mañana. Declaramos sanidad para cada cuerpo. En el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo, hay sanidad en esta hora. Hay sanidad y medicina. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, entonces vamos a retomar una enseñanza que iniciamos hace 15 días. Esa enseñanza la hallamos allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Este título de la enseñanza era derribando o más allá de los milagros y los paradigmas. Más allá de los milagros y paradigmas, estábamos tocando el tema de cómo fue el encuentro entre Nicodemo y Jesús. Fue una noche, ¿cierto? Fue una noche
después de un milagro que ocurrió un día anterior, ¿cierto? El milagro de la boda de Canaán, ¿cierto? Allí se nos narra cómo Cristo hizo un milagro tremendo al convertir el agua que era utilizada para la purificación, ¿cierto? Lavarse las manos, ¿cierto? Cómo convirtió un agua que estaba destinada para eso, lo convirtió en vino. El vino es un símbolo del Espíritu Santo. Vuelvo y se lo repito, el vino es un símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Así que lo que está dando a entender el texto allí es que el Señor vino a derribar barreras, paradigmas. ¿Qué es lo que impide que el Espíritu Santo se pueda mover con libertad en nuestra vida? ¿Qué es lo que impide que el Espíritu Santo pueda moverse con toda autoridad en todas las áreas de nuestra vida? Se lo voy a decir. El obstáculo más grande que hay son nuestros paradigmas. Paradigmas, cosas que hemos aprendido desde jovencitos, cosas que hemos aprendido en nuestra cultura, en nuestra familia, en la escuela, en el grupo de amigos, ¿cierto? Y habíamos definido precisamente ese paradigma social que tenía Nicodemo, porque él tenía un conjunto de paradigmas, un estereotipo, tenía que estaba condicionando su conducta y su manera de pensar y de percibir el mundo, ¿cierto? Entonces ese conjunto de creencias que tenía Nicodemo, ese conjunto de conocimientos, entonces habían formado en él una imagen, habían formado una forma de ser, y eso que había formado durante su vida, durante su formación, estaban impidiendo que él pudiera recibir el mensaje del Evangelio. Amén, ¿sí me está entendiendo? Estaba impidiendo. Entonces, esto es lo que tenía que derribar Nicodemo. Así que Nicodemo no lo criticamos, ¿cierto? Porque habíamos definido que Nicodemo era un hombre importante, un hombre de dinero, un hombre miembro del Sanedrín, era un religioso, era un hombre muy importante, muy educado, ¿cierto? Y se dice que era uno de los hombres más ricos de Jerusalén, pero este hombre quería saber un poco acerca de Cristo, quería saber un poco por qué Cristo hizo el milagro que hizo en la boda de Caná. Él quería saber un poco más acerca de ello, y Jesús le dice, bueno, te voy a dar el secreto. El secreto para poder ver la gloria de Dios está en nacer de nuevo. ¿Cómo fue que dijo? El secreto para poder ver la gloria de Dios está en ¿qué? Nacer de nuevo. Diga conmigo, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Así que leamos nuevamente el texto y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, vean lo tremendo lo que está diciendo, nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Cuál fue la señal que Nicodemo vio? La boda de Caná, la conversión de agua en vino. Esa fue la señal. Ahora, sigamos leyendo. Dice la palabra, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces habíamos quedado que para poder ver el reino de Dios es necesario el nuevo nacimiento. De otra forma no vamos a comprender absolutamente nada acerca del Evangelio. Cuando pretendemos acercarnos a la palabra con nuestros paradigmas, con nuestros pensamientos, con lo que fuimos formados de niño, no vamos a tener revelación y el Señor no va a poder hacer su obra en nosotros. Ahora, sigamos leyendo. Dice, Nicodemo le dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de ¿qué? Vamos a ver, ¿no naciere de qué? ¿No naciere de qué? De agua. ¿Y qué más? Y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, fíjense esto, es necesario nacer para ver, es necesario nacer de nuevo para ver, pero aquí está diciendo Jesús, es necesario nacer de nuevo para entrar. Para entrar. Ahora, sigamos que el versículo, dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y le dice el versículo 7, ¿cómo dice? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
Ahora vea el ejemplo que pone Cristo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, o sea, lo percibe, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9, ¿qué dice? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho que cosas terrenales si no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora lea el versículo, dice, es duro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el corazón del Evangelio. Increíble, pero usted va a encontrar que Juan 3:16 es el resumen de toda la Biblia. Toda la Biblia habla de la salvación. Toda la Biblia habla desde Génesis a Apocalipsis del plan salvífico del Señor para la humanidad. Habla de lo que Dios ha establecido, habla de lo que Dios ha pensado, cómo hacerlo. La Biblia lo dice. Por eso cada vez que leemos un libro de la Biblia, toda la Biblia habla de una persona. ¿Cuál es la persona? Jesús. Usted está aquí por Jesús. De hecho, nos llaman cristianos, ¿cierto? Somos cristianos porque porque Cristo vive su vida entre nosotros. De hecho, ni siquiera somos seguidores de Cristo. ¿Cómo le parece a usted? No somos ni siquiera seguidores de Cristo. Somos cristianos, ¿por qué? Porque Cristo vive dentro de mí. Y si Cristo vive dentro de mí, ¿cómo voy a ser seguidor de Cristo? Si Él está dentro de mí. Y hay una gran diferencia entre ser seguidor de Cristo y entre ser cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano ha muerto. De tal manera que ya no vive a sí mismo, como dice Gálatas 2:20, de modo que ya no vivo yo, sino que Cristo vive ¿qué? En mí. Cristo vive su vida a través de nosotros. ¿Cómo es que podemos llegar a tener revelación acerca de estos principios? Nicodemo estaba pensando en ser un seguidor, pero lo que Cristo le está diciendo, Nicodemo, conmigo no funciona que seas un seguidor. Yo necesito que tú mueras y nazcas. Mueras y nazcas, mueras y nazcas. Necesito que tú desaprendas, como los que saben computador acá. ¿Quién sabe de computación acá? ¿Alguien sabe de computación? Levante la mano alguien. Allá está mi querido Andresito, él dice, yo sé, ¿cierto? Y yo estoy seguro que quienes saben de computación saben a qué me refiero cuando decimos formatear. ¿Qué es formatear? Borrar completamente, ¿cierto? Se borran archivos, se borran programas, se borran cookies, se borra de todo, ¿cierto? De tal manera que cuando usted quiere vender su computador usado, ¿usted qué hace? Usted lo formatea. Usted lo formatea y entonces cuando lo formatea ya quedó como recién comprado. O usted formatea el celular, ¿o no? ¿Cómo se llama? ¿Lo flashea? ¿Flashea se dice? ¿Usted quién estamos que sabe el celular acá? Se flashea, ¿cierto? Se flashea. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve a los elementos de fábrica. Tal cual como cuando usted lo fue a comprar al almacén y se lo dieron así y usted empezó a programar por primera vez que el idioma español y le puso su correo electrónico. Así es la vida de un cristiano, amados hermanos. De nada sirve llevar una vida cristiana si todavía tenemos programas viejos. Si todavía no nos hemos flashado en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, si todavía no nos hemos formateado. Lo que el Señor le está diciendo a Nicodemo, en términos electrónicos y tecnológicos, necesitas formatear tu manera de pensar. Pregunto en esta mañana, ¿tal vez necesitamos formatearnos algunos de nosotros? Si tú empiezas a meditar, ¿y por qué no hay manifestación del Espíritu en nuestra vida? Es porque hay un viejo programa que te está obstruyendo. Cookies que están ralentizando tu vida cristiana. Tu memoria, tu RAM se la está comiendo. Y el Señor dice, yo no puedo hacer nada si tú no te formateas. Y entonces el Señor le está diciendo, es necesario nacer de nuevo, primero para ver, pero en segundo lugar para entrar.
¿tú quieres ver el reino de Dios? Nicodemo, ¿quieres ver el reino de Dios? Y le dice, sí, entonces necesitas nacer de nuevo. Pero la segunda pregunta, ¿tú quieres entrar al reino de Dios? Sí, Señor, entonces necesitas nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo, siendo maestro de la ley, empezó a pensar, pero ¿cómo es esto? Ahora, cuando le está hablando Cristo a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo, hay muchas personas, permítanme explicarlo de esta manera, que piensan que ser cristiano es simplemente cambiar algunos hábitos. Por decir algo, yo lo pongo de esta manera, pensamos que dejar de tomar, ya eso me hace cristiano. Dejar de fumar, ya dejar de decir chistes verdes, dejar de decir vulgaridades, ¿cierto? Entonces dice, yo gracias a Dios, yo ya no tomo. Yo gracias a Dios yo ya no fumo. Uy, yo ya dejé el cigarrillo hace rato, pero sigue siendo la misma persona con paradigmas, los cuales no permite que el Espíritu Santo más se manifieste. Entonces, a veces nosotros ponemos énfasis en cosas externas, por ejemplo, no fumar, no tomar, no ir a fiestas. Y déjeme decirle que esta es la mentira más grande del diablo. No estoy diciendo que no hay que abandonar esas cosas, claro que hay que abandonarlas, pero en realidad esas cosas son como las ramas de un árbol grande, gordo. Y cuando el cristiano llega y dice, ya no fumo, ya no tomo, ya no voy a rumbas, pero todavía su vida sigue marcada por ciertas creencias que aprendió de pequeño, de niño, cuando iba a la iglesia tradicional, e iba solamente a la iglesia tradicional por un milagro, por un favor, por una promesa, porque iban y pagaban una promesa a la Virgen, ¿sí o no? Iban a Bojacá a bendecir al carro, una promesa. Yo le pago una promesa a la Virgen si me gano el baloto. Yo le pago una promesa a la... Y entonces, ¿qué pasa? Puede ser que esa persona llegue aquí a la iglesia, pero digamos dice, pastor, yo ya, gracias a Dios ya no tomo Águila, ahora tomo Costeña, ¿cierto? Ya no tomo esto, ya no tomo aquello, listo, está bien, yo no estoy diciendo nada malo al respecto, me parece maravilloso, pero Dios quiere ver más allá de eso. Dios quiere que te formatees completamente. Y Nicodemo no logró entender a Cristo, no lo logró entender. Notemos que a veces conocimiento no equivale a comprensión. Notemos que muchas veces pensamos conocimiento, listo, yo tengo el conocimiento, pero si tú no tienes revelación de ese conocimiento, no puedes hacer nada, porque el que revela conocimiento se llama Espíritu Santo. Ahora, ¿quién fue el que inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que le dijo a los escritores del Antiguo Testamento que escribieran lo que escribieran? El Espíritu Santo. Uno puede ver en el Antiguo Testamento que los profetas escribieron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les decía, escribe tal cosa, y el Espíritu Santo escribía, sí Señor, y que escribía otra cosa, y ellos muchos escribieron sin entender lo que escribían. Y le dije al Señor, vaya y hable esto al pueblo, ve y profetiza. Y ellos profetizaban muchas veces sin saber por qué profetizaban, pero vamos a notar que como lo inspiró el Espíritu Santo, años después se cumplieron las profecías y hoy damos a entender, ahora entiendo por qué el Espíritu Santo lo dijo. ¿No le parece un milagro que la Biblia haya sido escrita en un término de 1500 años? 1500 años para escribir este libro, 15 siglos. Y durante esos 15 siglos hubo aproximadamente 40 escritores, durante todos esos 15 siglos que ni se conocían, que hablaban diferentes idiomas, que tenían diferentes profesiones. No habían archivos, no había internet, no había nada como para saber, el Cristian profetizó hace 200 años tal cosa, entonces yo voy a profetizar igual para que coincida. No, ellos no se conocían. Y el milagro de esto es que durante 1500 años se escribió la Escritura, por 40 personas diferentes en todos los tiempos, y la Escritura no se contradice. Esto da a entender algo, es que el Señor no se equivoca y quien inspiró la palabra se llama el Espíritu Santo. Ahora, cuando Cristo le dice a Nicodemo, Nicodemo, ¿tú quieres saber cómo se hacen milagros? ¿Tú quieres ver cómo se puede hacer un milagro en tu vida? ¿Quieres saberlo? Solamente lo puedes lograr cuando permitas nacer de nuevo. Pero yo no entiendo cómo es posible nacer de nuevo. Y entonces, de hecho, el nacer de nuevo significa volver otra vez a comenzar.
volver a comenzar, volver a permitir que el Señor haga una nueva criatura en nosotros. ¿Por qué? Porque la anterior está viciada. No es que Dios se haya equivocado, sino que hemos arrastrado una, digámoslo así, una maldición generacional desde Adán. ¿Por qué cree usted que Cristo nació de una virgen? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? La razón fundamental es porque el hombre es el que determina el sexo de sus hijos, no es la mujer. Los cromosomas X y Y, cuando un niño tiene cromosomas X y Y, es niño. Pero cuando el bebé viene XX, es niña. ¿Aló? La mujer siempre produce X, pero el hombre es el que produce X o Y. X o Y nomás. Entonces, digamos que estuvo entonces tuvo niño. Y estuvo X, está. Y entonces, como es el hombre el que determina, entonces también esto nos da a entender que generacionalmente el pecado original pasa de padres a hijos, pero por el papá, no por la mamá. Cuando Cristo fue a nacer, fíjense que Jesús nunca se refirió a José como papá. ¿Por qué José no podría ser el papá? Porque José traía el mismo cromosoma desde Adán, un cromosoma contaminado por el pecado original. Entonces tenía que romperse allá, y entonces el Espíritu Santo vino sobre la mujer, sobre esta adolescente, y quedó embarazada virgen. Es un milagro. Entonces, ¿de quién es el cromosoma ahora? Es del Espíritu Santo. Se rompe esa maldición generacional, y a partir de ese momento empieza Jesús a crecer en el vientre de la mamá sin pecado original. ¿Aló? Ahora, tenemos que ver algo. Cristo nació en un pesebre, pero eso no quiere decir que ya, como él tenía los cromosomas del Espíritu Santo, entonces ya estaba andando sobre las nubes. No, él es 100% hombre y tuvo que aprender obediencia. Diga conmigo, obediencia. ¿Cuál es el abecedario del cristiano? Obediencia, obediencia. Y así fue. La Biblia nos relata en los 4 evangelios que Jesús creció. Se pierde un poco la historia en su infancia, porque tal vez el Espíritu Santo dijo, no vale la pena mencionar la infancia. Mencionemos cuando Él es bautizado por el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue bautizado por el Espíritu Santo? Cuando Él fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. ¿Recuerda usted? Mateo 3:17, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él, y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A partir de ese momento es que Jesús empieza su ministerio. Jesús no lo empezó antes, fue en ese momento cuando Él fue bautizado por el Espíritu Santo, y la elección de los discípulos, los milagros que hizo, las señales, los prodigios, todo lo que hizo Cristo, lo hizo por la unción del Espíritu Santo. Ahora, entienda esto. ¿Quién le está diciendo a Jesús que le debe decir a Nicodemo? El Espíritu Santo. Recordemos que Cristo en este momento es 100% ser humano. Él dejó de ser Dios. Filipenses 2:5 dice que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de hombre. Entonces, ¿quién fue el que le dio la capacidad a Jesús para hacer los milagros que hizo siendo ser humano? El Espíritu Santo. Ese es el secreto que le está diciendo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, el Espíritu Santo quiere hacer algo en tu vida. El Espíritu Santo quiere salvar personas a través de ti, pero tú tienes que morirte y tienes que nacer de nuevo. Gracias por ese entusiasmo. Tienes que nacer de nuevo, tienes que formatearte. Y entonces viene la pregunta de Nicodemo. Versículo 4 dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Mira mis arruguitas, ¿ves mis pategallinas, Señor? Mire, ya camino todo así patecumbia, ¿cierto? ¿Puede acaso uno entrar por segunda vez en el vientre de la mamá y nacer de nuevo? ¿Cómo puedes hacer? La respuesta de Nicodemo, pues podríamos catalogarla como algo de ignorancia, pero realmente
lo que está diciendo Nicodemo: yo quiero que tú hagas algo con lo que ya tengo. Dicho de otra forma, Nicodemo le está diciendo, voy a parafrasear ese: ¿cómo es posible que uno pueda meterse otra vez en el vientre de la mamá? Se lo voy a parafrasear. Nicodemo estaba tratando de decir esto, ponga atención: ¿acaso puedes enseñarle a un perro viejo a hacer trucos? Dicho en nuestro boyacense, ¿acaso tú le puedes enseñar a un loro viejo a hablar? ¿Ah? Esa es la pregunta. Yo no puedo, yo siento que ya no soy la persona capacitada. Dicho de esta manera, mi amado hermano, Nicodemo habría entendido mejor si Jesús le hubiera dicho: es necesario que todos los que no son judíos nazcan de nuevo. Ah, bueno, eso sí, pero yo, judío, hijo de Abraham, de nuestro padre Abraham. ¿Recuerda usted que yo le enseñé que los judíos estaban por sentado que porque sean descendientes de Abraham, entonces se creían merecedores del cielo? Y Jesús viene a decirle: papito, cállate de ese árbol, bájate de esa mata. ¿Quién te dijo eso? Tú por ser descendiente de Abraham no te mereces el cielo. ¿Tú qué crees que por ser descendiente de Abraham? No, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo. Y entonces Jesús le está tratando de romper un paradigma. ¿Por qué? Porque Abraham, como todos los judíos, daban por sentado que las profecías que estaban en Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 30, en Jeremías 23, 31, 32, Ezequiel 11, Ezequiel 36, 37, todos estos pasajes, ¿sabes de qué hablan? Hablan profecías de que Israel habría, una de las señales de salvación era que Israel volvería a su tierra. Y sí se cumplió en esta parte, de manera parcial se cumplió, porque ellos venían de Babilonia y volvieron a su tierra. Entonces ya vieron la primera señal. La segunda señal, ¿sabe cuál era? Que se volvería a construir el templo. Se construyó con Zorobabel. Y entonces vieron la segunda señal. Entonces la tercera nos falta. ¿Cuál es la tercera señal? El reinado del Mesías de Israel. Eso era lo que estaban esperando. Entonces ya, Señor, ya tenemos el templo, ya estamos en la tierra, entonces estamos esperando acá que pronto venga el Señor, el Mesías. Entonces es simplemente cuestión de tiempo, pero ya nuestros corazones están listos. Y yo quiero decirle, así habla mucho cristiano hoy en día. No, Señor, puedes venir en cualquier momento. Señor, puedes llevarme. Yo te digo: Señor, ten misericordia de mí cuando me llames. Señor, yo no quiero ir así como aquel profeta. ¿Recuerda el profeta de Eliseo? ¿Se acuerda de ese profeta que el hombre se murió antes de tiempo y dejó a la mujer en deudas? La dejó engrampada con un poconón de deudas, y esta mujer, y Señor, y fue a donde Eliseo: Señor, mira, tu siervo, el profeta, era un buen profeta, pero me dejó engrampada con deudas. De tal manera que vinieron los acreedores y se van a llevar a mis hijos. ¿Qué hago? ¿Cómo me puedes ayudar? Entonces el hombre le pregunta: ¿y qué tienes en casa? Bueno, tengo un puchito de aceite. Entonces vaya, busque vasijas por todo lado y vaya llenándolo, y ahí pagas tus deudas y te queda la primera pensión. Esa es la primera pensionada en la Biblia, ¿no? ¡Qué tremendo! Fíjense cómo hay paradigmas que nos impiden ver la gloria de Dios. Y estoy hablando de un hombre, mi amado hermano, que era estudiado, ¿cierto? Él creía que porque ser esa persona de venir de Abraham, pues ya no tenía nada que hacer. Pero vea el versículo 5 al 8, amados. Vamos a Juan 3, 5 al 8. ¿Qué dice? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere ¿de qué? De agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¿Sabe que hay una cosa más tremenda de hacer en la vida? Tratar de reformar algo que hacerlo nuevo. Dios no puede hacer reformas en alguien que tiene también las paredes de su vida chuecas, las planchas de su placa así, la columna un poquito así como una culebra, ¿cierto? No puede hacer nada. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Necesito demolerte. Gracias por ese entusiasmo. Si Dios no ha podido hacer algo en tu vida en este tiempo, es porque todavía tienes estructuras viejas.
Si Dios no ha podido hacer algo en tu vida es porque todavía tienes paradigmas, tienes todavía un sistema de creencias que se adapta más al mundo que a la nueva naturaleza que tienes. Y dicho de otra manera, el Señor está diciendo, Nicodemo, tienes que cambiar de naturaleza, ya no puedes con ese pensamiento, con esa mente, no puedo glorificarme, el Espíritu Santo no puede trabajar en alguien así. Es absolutamente loco, es absolutamente irracional pensar de esa manera, Nicodemo, cambia de manera de pensar. Deja de pensar que siendo loro viejo vas a hablar. Necesitas ser un loro nuevo. Necesitas ser un loro nuevo. Eso es lo que está diciendo. Mis amados, Jesús le dice, te voy a dar la clave. La clave es nacer en agua y en espíritu. Y entonces viene el segundo paradigma para Nicodemo. ¿Sabe qué se le vino a la mente? Para los judíos era natural hablar de agua. ¿Por qué? Porque ellos podían asociar tres cosas que hacían los judíos. Número uno, bueno, me está diciendo nacer del agua. Quiere decir, voy a bautizarme. Pues de hecho, Juan el Bautista ya estaba bautizando para arrepentimiento, preparando el camino del Señor, pero ese no era el bautismo que está hablando Jesús. Otros llegaron a pensar, mis amados hermanos, o algunos otros llegaron a pensar que agua significaba que era regeneración del Espíritu Santo. Pero otros llegaron a pensar que cuando Jesús dijo que era necesario hablar de nacer de agua, significaba recibir el agua profetizada por Ezequiel 36:25. ¿Recuerda usted? Cuando el profeta empieza a caminar por la puerta del templo y empieza por un charquito acá que le tocaba hasta aquí, hasta los tobillos. Y entonces él empieza a caminar y luego ya el agua le llegaba ¿a dónde? A las rodillas. Y luego le llegaba acá. Y llegó un momento en que se estaba ahogando. Ese es el agua que el Señor está diciendo. El Señor no está hablando no solamente del bautismo. El Señor no solamente está hablando de ser regenerado por el Espíritu. El Señor está diciendo, quiero que te sumerjas en Ezequiel 36. ¿Me escuchan? Y entonces cuando Nicodemo escucha esto, dice, la cara lo muestra todo. Él estaba así. No te maravilles. ¿Qué significa la palabra maravillar? Asombrarse. No te sorprendas de que te haya dicho que es necesario nacer de nuevo. Necesito que te permitas un cambio radical en tu vida. Y luego le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, ¿qué es carne? La carne no es la chuleta que nos comemos al almuerzo. La carne tampoco es este empaque donde estamos viviendo. Él no está hablando de esa carne, él está hablando de los modelos del mundo. Lo que es nacido del modelo del mundo es. ¿Me hago entender? Lo que es nacido del modelo del mundo, si tú no naces en el Espíritu, pues ese modelo del mundo te va a contaminar todo lo que el Espíritu Santo quiera hacer en tu vida. No sé cuántos de ustedes han querido tomar, no sé, supongamos que quieres tomarte un vaso de leche. Amén. Pero resulta que en el vaso que te vas a servir, el vaso de leche, hay un rezago de Coca-Cola. Supongamos que el rezago de Coca-Cola son las sobras de la carne. Está untadito por todo lado y es pegajoso, ¿sí o no? Si tú quieres tomarte un vaso de leche, que te sepa leche y que te guste, ¿qué tienes que hacer? El Señor le está diciendo, lávate completamente, nacimiento de agua, para que el Espíritu Santo pueda trabajar en ti. Nacimiento de agua. Por eso la carne, que significa modelo de pensar del mundo, contamina todo lo que venga de Dios. Y se lo voy a explicar de esta manera. Hoy en día hay muchos cristianos que no aceptan ciertas cosas de Dios porque todavía tienen un modelo pasado. Por ejemplo, yo hablo de mi parte, yo por lo menos, yo vengo de una extracción bautista. Yo estuve en Sociedad Bíblica 13 años con bautistas. El pastor que estaba aquí antes tenía una mentalidad bautista, ¿cierto?
Fui formado en esa, y no quiero decir que los bautistas estén mal, al contrario, están muy bien porque hacen una muy buena interpretación bíblica. Pero algo que yo siempre critiqué fue cuando la gente hablaba en lenguas. Algo que siempre critiqué fue el pastor que hacía tal manera de hacer el culto de una manera, y dije, no, ese pastor se parece es un payaso. ¿Sabe qué es lo que estaba yo diciendo? A pesar de que tenía palabra como Nicodemo, estaba criticando manifestaciones del Espíritu Santo que sí estaban siendo operadas en otros, y eso estaba impidiendo que yo pudiera disfrutar de esas manifestaciones. ¿Sí me está entendiendo? Lo que usted critica de otro, usted no lo va a recibir. Lo que usted juzga de otro, usted no lo va a disfrutar. El Señor le está diciendo, tienes que quitar esa mentalidad, porque de otra forma el Espíritu Santo no va a poder operar en tus necesidades, en tu parte afectiva, en tu parte económica, en tu familia, en tu trabajo. No va a poder operar en ningún área de tu vida hasta que tú no cambies y renuncies a esos modelos de carne. Gracias por ese entusiasmo, hermanos. Los judíos tenían muchos paradigmas. Y por eso le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Estaba todo dado, la palabra se estaba cumpliendo, pero Nicodemo era un líder religioso, un fariseo, un hombre educado, un hombre serio, pero en apariencia solamente, externamente. O sea, el hombre, ¿se acuerdan que los fariseos se vestían muy bonitos, se acomodaban la corbata así y empezaban a caminar así? Y le decían, doctor, sí, hijo mío, dime. Eran muy santos, muy hablado correcto, eran políticamente correctos, pero su corazón, ¿qué es lo que ve el Señor? ¿La externo? ¿Qué es lo que ve el Señor? Tú puedes impresionar a alguien con tu manera de hablar, con tu manera de orar, pero realmente Dios no se impresiona por eso. Dios va a impresionarte es el corazón. Y este fariseo era un hombre muy educado, era un hombre muy serio. Pero yo le voy a decir una cosa, necesitaba ser transformado por Dios. Transformado es diferente a reformado. Porque reformar es cambiar algo que ya existe, es como tratar de darle otra formita, pero transformar es totalmente volverlo a hacer de nuevo. Necesitamos cambiar esa manera de pensar, amados. Por eso, mi amado hermano, vamos a encontrar que para entender Juan 3:16, primero entendemos esto. Porque todos hacemos Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque poquitos se lo saben, ¿no? A ver otra vez. Porque amó, que ha dado, ¿para qué? No sé qué, sino que ¿qué? ¿Se lo sabe? Pero en la letra, pero en la esencia. Nicodemo, para poder llegar a Juan 3:16 tenía que aprender Juan 3 del 1 al 15. De otra manera no iba a tener revelación. Necesitaba transformar su manera de pensar. Y entonces, como este hombre no entendía que nacer del agua significaba ser sumergido en el Espíritu, y obviamente le puso el Espíritu, entonces el Señor le coloca un segundo ejemplo. ¿Cuál es el segundo ejemplo? Vea usted, mi amado hermano, que el Señor le dice, el viento, escúchame, Nico, porque te veo que estás todavía tonto. El viento sopla de donde quiere. ¿Lo has sentido? Sí, Señor. A veces me sopla por este lado, me despeina, me manda por allá ¿cómo se llama esto? El turbante. Pero aún así, a pesar de que tú lo sientes, tú no comprendes, Nicodemo, todo acerca del viento. Tú ves los efectos del viento, pero así es justamente con el Espíritu Santo. O sea, tú puedes ver la obra que hice ayer en la boda de Canaán, ¿sí o no? ¿Te gustó? ¿Te impresionó? Sí. Tú viste el efecto, pero no conoces cómo se generó. Y se generó porque es el Espíritu el que hace esa obra. Y entonces, cuando él recibe esta palabra, Nicodemo le vuelve a hacer otra pregunta. Pero ¿cómo puede hacerse esto?
El versículo 10 nos dice, respondió Jesús y le reprime. Póngale cómo le dice, cómo le contesta, con una otra pregunta. ¿Cuál es la pregunta del versículo 10? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué no lo puedes recibir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo recibes? Porque tienes un paradigma. Porque tienes un sistema de creencias que necesita ser anulado, formateado, borrado, flashado. ¿Qué más se dice? ¿Cierto? Se necesita eso. Y entonces él le dice, eres maestro de Israel. No le está criticando su posición, él está criticando porque él debía ser consciente del mover del Espíritu Santo en todos los tiempos. Vemos más las obras, Señor. Vemos un milagro, vemos cómo Dios salvó a una persona de cáncer, vemos cómo Dios le dio trabajo a una persona, pero no vemos quién está detrás de escena. Y el Señor está diciendo, no quiero que veas eso, quiero que veas quién está detrás de bambalinas. Quien está detrás de bambalinas es el Espíritu Santo. Ese es el secreto. Recuerda cuando le dijo a los discípulos, es necesario que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque así no vendría el Consolador. Y entonces Jesús reprende a Nicodemo por no ser consciente de la necesidad y de la promesa del nuevo nacimiento. Y fíjense que todas estas promesas fueron dadas explícitamente en el Antiguo Testamento. Nicodemo conocía el Antiguo Testamento muy bien, pero lo estaba interpretando de acuerdo a su manera de pensar. Y yo sé que ustedes vienen de un contexto y dicen, no, yo voy a la iglesia, pero a mí no me pongan a ofrendar. Ay, no, ¿qué tal eso? A darle plata al que tiene plata. Mejor se lo llevo a la hermanita Cupertina. Modelos de pensar. ¿Dónde aprendemos paradigmas? En las redes sociales. ¿Dónde aprendemos paradigmas? En las telenovelas. ¿Cierto? Las telenovelas enseñan paradigmas, ¿sí o no? Dígame un paradigma, por ejemplo, el amor de una telenovela. ¿Cómo es el amor de una telenovela? El niño rico que está a punto de casarse con la niña rica, se conoció con la niña pobre y surgió un encuentro platónico, amoroso, ¿cierto? Subjetivo, que llevó a que el niño rico y la niña pobre se enamoraran y luchan por ese amor, porque es un amor de estratos, de estratos socioeconómicos, y está el payasito, está el homosexual en la novela, está todos los que se oponen, ¿cierto? La abuelita, hasta que finalmente en el capítulo 1255 se casan. Imagínese usted que el amor real fuera así. Es que usted no ve que las novelas son lo más raras, sobre todo eso cuando usted está hablando allá y entonces, párate aquí, Cristian, por favor, párate acá. Y entonces, cuando usted se habla con Cristian, usted habla, Cristian, que hermano, ¿cómo estás tú, hermano? ¿Cómo está bien? ¿Qué pasó que no viniste el domingo pasado? Entonces, no estoy diciendo nada. Pero entonces, en la novela es así. En la novela es así. Es una novela. Y en la novela es así. Cristian me dice algo. Dime algo. Paz no puede venir hace 8 días. Oh, pero ¿cómo es posible que no hayas podido venir hace 8 días? ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta que todos los ademanes son ilógicos, son irracionales, son irreales? Gracias, Cristian. Un aplauso para Cristian. Y entonces, nosotros tomamos lo que viene de los medios del mundo, de la carne, porque eso es carne. Las novelas son carne, las redes sociales son carne, y todos lo decimos, sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es cierto. Dios no puede glorificarse sobre esos pensamientos. A mí me han criticado mucho porque yo digo, las redes sociales no son para hablar de política, son para hablar de Cristo. Me dan palo. Ay, pastor, es que usted ya no apoya a nuestro candidato. Yo no estoy apoyando ni al de derecha. Yo lo he dicho, ¿sí o no? Ni de derecha ni de izquierda. Ah, no, derecha e izquierda. ¿Nosotros de dónde somos? De arriba. Y entonces dice, no, yo no.
me está dando palo a mi candidato. No le estoy dando palo a ningún candidato, porque es que usted tiene que cambiar su paradigma. Yo sé que algunos son de derecha y otros son de izquierda, porque tenemos nuestros sí, ¿no? Así como hay hinchas de equipos de fútbol acá, que nosotros recochamos mucho con los... Pero es recocha, como decía Brando, no lo tome en serio, es recocha. Y puede que sea hincha del uno, del otro, y entonces, es que allá me hacen bullying porque yo soy el equipo del color rojito, o verdecito, o azulito. Eso no importa, los hinchas, esos colores no sirven, los que se salvan son cristianos. Además, yo no sé, en la Biblia no dice que Dios haya jugado fútbol, ¿o sí? No haya jugado fútbol. Pero fíjense cómo unos paradigmas pueden llegar a obstaculizar el recibir del Espíritu Santo. ¿Con qué mentalidad usted está viniendo aquí a la iglesia? ¿Usted viene porque le gusta venir o viene porque le toca venir? Es que me toca ir. Necesito trabajo y necesito ir a la iglesia para poder lograr mi trabajo. Dios mío, entonces necesito como pagar una promesa, venir a pagar los 7 domingos, los 9 domingos acá, ¿cierto? Es paradigma. Eso no sirve de nada. No, yo voy a ayunar, va a ser el ayuno de 41 días porque le voy a ganar a Jesús para demostrarle al Señor que sí, para doblarle el brazo. No, eso no sirve de nada, eso es paradigma. Si usted va a ayunar, hágalo porque quiere sujetar su carne, no porque quiera doblarle el brazo a Dios. Y si usted va a ayunar, hágalo de esta manera, como dice Isaías 58. Lo que usted iba a desayunar, prepárelo, pero déselo a alguien que tiene hambre. Claro. ¿Ok? Ayune no siempre de comida. Por ejemplo, ¿qué le está robando el tiempo con Dios? El WhatsApp. Y ese es el más sano de todos, ¿sí o no? El Instagram, el Facebook. Yo verdaderamente, a veces me asombra ver gente que sube unas tonterías, no de la iglesia, no estoy hablando de usted, ninguno. Pero hay gente que sube unas tonterías en las redes sociales y tiene 200 seguidores. Y digo, 500 seguidores. ¡Wow! Y voy a mirar qué fue, ¿por qué tantos seguidores? Hace una babosada y tiene muchos seguidores. Y vas a ver que gente que sube palabras de vida, poquitos seguidores. ¿No le parece raro? El Espíritu Santo no puede trabajar en un corazón así. El Espíritu Santo necesita que te formatees. Tienes que cambiar de mentalidad, tenemos que cambiar de reino. Las obras de la carne son, ¿cierto? Entonces Nicodemo, para poder entender Juan 3:16, tenía que empezar a formatearse, porque de otra manera Juan 3:16 iba a convertirse en un paradigma más. ¿Cómo le parece a usted? Y entonces repetiría como el loro viejo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y así pasa. A veces yo voy a predicar a otras iglesias y digo, bueno hermanos, vamos a abrir la Biblia en Juan 3:16. Y la gente dice, no, porque de tal manera amó Dios al mundo. No la abren. ¿Por qué? Paradigma. A veces decían en CEPCO que los textos bíblicos conocidos son los más peligrosos, porque usted ya deja de honrar la palabra porque usted cree que ya se la sabe. Y entonces cuando usted escucha una palabra predicada del mismo texto que usted sabe, dice, no, a mí me pareció mejor, ese texto bíblico lo predicó mejor el pastor Pepito Pérez. No, esa sí es tremenda palabra. ¿Y quién le dice a usted que el Espíritu Santo le está enseñando una nueva manera allí? ¿Quién es el maestro? Yo no sé si usted tiene un paradigma en esta mañana, pero yo le puedo decir algo. Si usted no ha visto la gloria de Dios en su vida, es porque usted tiene paradigmas. Si usted es una persona que continuamente se queja, dice, llovió, otra vez invierno, acabé de lavar el carro y otra vez me toca lavarlo, ¿cierto? Si otra vez acabé de echar el vestido a la lavandería y me pasó un carro y me salpicó y se amargó el día.
Si usted es una persona que todo le ve problema, usted es una persona que necesita formateo. Necesita formateo. Y es necesario que vaya al departamento de ingeniería del Espíritu Santo para que le formateen el disco duro. Gracias por ese entusiasmo. Necesita usted desaprender para aprender lo que Dios tiene para usted. ¿Cómo surgieron los avivamientos en Inglaterra en 1909? Ese avivamiento ocurrió porque hubo un formateo, porque no se siguió haciendo lo mismo. ¿Cómo surgió el avivamiento de la calle Azusa, allá en California, en Los Ángeles? Porque la gente dijo, ya no más, voy a desaprender y voy a llegar con un corazón enseñable. A veces yo hago este ejercicio, ya. Yo soy cristiano desde 1993. Me bautizaron el 31 de enero de ese año a las 12:05 del día, más o menos. Y cuando yo me acuerdo de hacer ese formateo, yo decía, Señor, cuando yo iba a la iglesia, que era esta iglesia, yo iba así con una sed espiritual y las hermanas aquí, no era la alabanza que hoy, eran las hermanas con la pandereta. Eran las hermanas con la pandereta y había una guitarra toda rota por allá y eso era así y cantábamos era himnos. Pero yo estaba así, y yo estaba gozándome y gloria a Dios y Padre Abraham tuvo muchos hijos y así, ¿cierto? Yo tengo un amigo que me ama. Y te encantamos todas esas canciones viejas. Y se sentaba uno y el pastor abría la Biblia. Bueno, hermanos, abran su Biblia. Y uno abría la Biblia y la tenía rayada hasta la tapa. Y uno decía, y uno así, y uno quería aprender más. Y se acababa el culto y eran las 3 de la tarde y nadie se iba. Y hubo un momento cuando yo estaba terminando mi carrera que no pude seguir viniendo aquí a la iglesia. Porque tenía que hacer mi trabajo con el grupo. Teníamos que hacer una campaña publicitaria para un laboratorio químico y necesitaba los domingos y el culto aquí solamente era a las 10 de la mañana. Entonces me tocó decirle en ese tiempo, ella no era mi esposa, era una muy buena amiga, y al pastor y todo, le dije, me toca no venir hasta que termine. Dejé venir 2 años acá. Cuando me fui a otra iglesia, una grande que hay en el Tejar, muy grande, ¿cierto? Y estuve allá involucrado en las escuelas y todo, y cuando iba allá, iba con la misma expectativa y adoraba al Señor, y me acordaba de los casetes de Jaime Murrell, de Rabito, me acordaba de todos esos cantantes de antaño. Pero, ¿qué pasó con el tiempo? En el tiempo, el Señor me ha llevado a formarme, como Nicodemo. Entonces ya sé un poco más de Biblia, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí? Entonces ya me la sé con todo, hasta en inglés me la sé. Y a veces uno en el trasegar, en el camino de esta vida cristiana, cuando uno pierde de vista de cómo empezó, usted se vuelve vacío y necesita otra vez formateo. Porque usted ya deja venir a la iglesia con alegría, entonces toca ir. ¿A qué horas es el culto? ¿A qué horas? ¿Toca que llegar a qué horas? ¿La pastora? Ay, no, que no llame la pastora. Y la pastora llama. Ay, ¿contesto o no? ¿Será que contesto? Ay, no. ¿Aló? Hola, mi pastora. Ay, tan linda mi pastora. ¿Qué? Que si voy allá a la iglesia voy ¿a qué? Ah, sí, pastora, sí. Claro. Su corazón viene, su cuerpo viene, pero su corazón se quedó allá. Dios quiere hacer algo nuevo en Nicodemo. Tienes que cambiar por fuera y por dentro. Por fuera estás lindo, Nicodemo, hueles a perfume. Delicioso. Puro Paco Rabanne. Pero por dentro es donde Dios trabaja. Dios quiere cambiar tu paradigma. Dios quiere cambiar tu paradigma. No sé cuántos programas o archivos necesitas borrar hoy. Pero si tú dices, yo quiero cambiar mis archivos, yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana.
Y sería apropiado en esta mañana que le digas: Señor, quiero vivir en el Espíritu, quiero ser sumergido en el Espíritu. Quiero que tú se lo digas, dile: Señor, yo quiero ser sumergido o sumergida en el Espíritu. Amén. Aleluya, gracias Jesús, gracias Jesús. Levanta tus manos al cielo. El Señor te está mostrando en esta mañana, el Espíritu Santo mismo te va a mostrar qué áreas de tu vida se necesitan formatear. Tal vez sea tu lenguaje derrotista, de pronto tu lenguaje crítico, de pronto piensas que te mereces que todo el mundo te llame en tu cumpleaños. De pronto estarás pensando: es que tienes que hacerme el desayuno. Ese tienes es un virus terrible que está dañando el chip de muchos cristianos. Tú no te mereces nada. Tú no te mereces nada. Una predicadora muy hermosa que nosotros vemos, una anciana ya, supo que el esposo le tocaba ir a Panamá a una cuestión de misiones allá a la hora de Panamá. Y cuando se enteró que él iba a Panamá, le dijo: amor, ¿cómo te ha ido allá? Bien, mi amor, estoy bien aquí en Ciudad de Panamá. Entonces dijo: ay, mi amor, te llamo porque necesito algo de ti. Y entonces, ¿qué necesitas, amor? Necesito que busques allá en Panamá, porque allá como es Puerto Libre, que me traigas un buen abrigo y un buen bolso, porque me lo merezco. Y le dijo así al pastor: bueno, pastor, claro, mi amor, ya te voy a buscar eso. Cuando colgó, el Espíritu Santo le dijo: tú no te mereces nada. Tú estás acá para servir. Y sabe una cosa, ella se sintió tan culpable de haber llamado al marido para que le comprara ese bolso, que lo volvió a llamar, pero no lo pudo encontrar y no pudo estar tranquila. Y le dijo: Espíritu Santo, perdóname porque estoy demandando algo que no merezco. Yo no he hecho nada para salvarme, no he hecho nada para merecerme tu gracia, tu gloria. Sin embargo, le llegó el bolso. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho: es que yo me merezco, es que tú tienes que hacerme el mejor tinto, es que tú tienes que lavar la ropa? Yo te voy a decir una cosa: así el tinto esté frío y te lo hayan llevado, no era una obligación llevarte tinto. Fue un regalo de papá Dios. Y si estaba frío, está rico. Gracias, porque no esperaba un tinto. A veces perdemos de vista los mejores momentos de la vida por nuestra ingratitud. La ingratitud es un virus terrible. El Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dale gracias por las personas que te rodean. A mí de cabezón de niño, cuando era niño, una señora, una vecina, se llamaba Ruby, sin ninguna obligación ella me regalaba un regalo de Navidad. Y un día me regaló un par de medias. Cuando yo destapé el regalo, creí que era un juguete. Y abrí el regalo y vi: gracias. Fue mi último regalo de parte de ella, por desagradecido. No tenía la obligación de darme un par de medias. Si yo hubiera reaccionado: ¡ay, tan bonitas esas medias, tan lindas!, seguramente en la siguiente Navidad me hubiera regalado el juguete. Pero por cabezón, por desagradecido, no volvió a recibir nada. Aprendamos a honrar a quien nos honra y aún al que no nos honra. Y honremos al que nos ha honrado con su Hijo. Honralo. Levanta tus manos al cielo. Dile: Padre, en esta mañana te quiero dar gracias